tardes, somos Águeda León y Javier Falcón, alumnos del IES Valle del Ebro, y hoy os vamos a presentar nuestro estudio sobre la prevalencia de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria, más conocidos como TCA, en los adolescentes navarros. Este estudio fue propuesto por profesionales de la Unidad de Nutrición del Hospital Reina Sofía de Tudela, además de estar bajo la tutoría de Pablo Ijalba Pérez, profesor de nuestro centro. Los TCA son alteraciones alimentarias desarrolladas sobre todo durante la etapa de la adolescencia. Estos trastornos son provocados principalmente por la escasa o excesiva ingesta de alimentos. Los TCA se presentan como comportamientos alimentarios anormales y una preocupación por la comida, y en la mayoría de los casos por el peso y por la figura corporal. Esto resulta en cambios perjudiciales tanto a nivel psíquico como a nivel físico. La necesidad de este trabajo surge ya que los estudios epidemiológicos son muy importantes y habitualmente no hay datos necesarios que sean sistemáticos ni que estén actualizados. Por eso este estudio busca actualizar los datos sobre los TCA en nuestra comunidad foral, porque el último estudio que disponible fue realizado en el año 2000 por el doctor Pérez Gaspar y por otros. Y desde entonces han sucedido acontecimientos que han repercutido directamente en el desarrollo de los TCA, como es el ejemplo de la pandemia del COVID-19, que hizo aumentar los casos de TCA, aunque no se sabe a qué magnitud de alcance. A su vez, afectan a millones de personas en todo el mundo, independientemente de su raza, edad, nacionalidad o sexo. Sin embargo, los TCA perjudican fundamentalmente a mujeres en una proporción de 9:1, según afirmó la American Psychiatric Association en el año 2000. De hecho, la mayoría de estudios no tuvieron en cuenta a la población masculina en la recogida de datos, como el último estudio navarro que acaba de mencionar Águeda. Es por ello que nuestro estudio analizó también respuestas de ambos sexos para una mayor amplitud de resultados. Además, como los jóvenes pasamos una gran cantidad de tiempo en las redes sociales, propusimos a nuestros tutores incluir en nuestro proyecto la relevancia de las redes sociales como posible factor de riesgo de los TCA. Primero buscamos otros estudios que hubieran incluido como factor las redes sociales, y no encontramos ninguno en España, y a nivel internacional se encontró uno que fue publicado en el año 2022. Creemos que las redes sociales contribuyen a propagar ese ideal de belleza y son los usuarios de las mismas los que intentan ajustarse a ellos para encajar en la moda. Además, por esto los adolescentes cada vez realizan más cambios tanto en su alimentación como en su actividad física para poder encajar en los prototipos promovidos por las redes sociales. Esta cuestión está todavía en fase inicial de estudio en la bibliografía especializada. Este estudio buscó recoger datos de prevalencia de riesgo y de cribado de TCA en adolescentes navarros, para a su vez poder conocer e identificar los factores de riesgo que promueven el desarrollo de los mismos. Se estimó que los adolescentes que padecerían un TCA serían en su mayoría mayores de 16 años, conformando entre un 20 y un 30% de los encuestados en el formulario IT26, siendo una tasa levemente inferior en el cuestionario SCOF. Además, inicialmente se estableció como variable de riesgo de TCA el sexo, porque a la vez que otras variables sociodemográficas como la edad, la zona geográfica, los antecedentes familiares o la renta económica familiar. Otro objetivo ha sido incorporar la dimensión de la imagen corporal influida por las redes sociales en el estudio de los TCA entre adolescentes. Se intuyó que estas variables independientes tendrían influencia arrojando significación estadística. Se llevó a cabo un estudio descriptivo de tipo transversal y prospectivo para evaluar la prevalencia tanto de riesgo como de cribado de TCA y la influencia de una serie de variables en una muestra de adolescentes navarros de entre 12 y 19 años, cuya recogida de datos se llevó a cabo entre marzo y junio de 2023. Con respecto a la participación, se enviaron a los centros de educación secundaria y de formación profesional públicos de Navarra 2 cuestionarios validados y adaptados al idioma español, además de uno de elaboración propia. Los validados fueron el Eating Attitudes Test 26 y el SCOF, mientras que el tercero incluía las variables sociodemográficas.
Además, a los centros se les envió una carta informativa, un póster divulgativo del trabajo y una versión online de los instrumentos de recogida de datos. La muestra quedó finalmente formada por 932 participantes con un margen de error del 3,2% para una confianza del 95%. Los participantes fueron 494 mujeres, el 53%, 427 chicos, el 48,52%, y luego hubo 11 personas que no se identificaron con ninguno de los dos anteriormente mencionados, que conformaron el 1,18%. Además, la edad media de los encuestados fue de 14,6 años y luego se procesaron estos mismos resultados para realizar una muestra más pequeña con 382 participantes estratificados por sexo y por peso poblacional por merindades, pero como no variaban mucho una muestra de la otra, se escogió trabajar con la de mayor tamaño muestral. Después de la recogida de datos, se realizó un análisis descriptivo de los resultados con el fin de poder organizar la información recibida. De ello se extrajo que el 14,91%, es decir, 139 personas del total de los encuestados, mostraron un posible riesgo de TCA según el IS-26. Sin embargo, en SCOF hubo 699 personas, un 75%, que no obtuvieron unos resultados compatibles con el posible diagnóstico de TCA. 122, un 13,1%, que fueron casos sospechosos, y por último 111, o un 11,9%, que se clasificaron como bastante probables de padecer un TCA. Posteriormente se realizó un análisis deductivo de lo que concluimos que el formulario SCOF solo diagnostica frente al formulario IS-26. A su vez, dentro del análisis deductivo se realizaron 3 modelos de regresión lineal para relacionar las variables de nuestro estudio y así poder conocer cuáles de ellas tienen verdaderamente una influencia en la posible aparición de un TCA. Como se ha mencionado, se realizaron varios modelos de regresión lineal para poder comprobar la asociación entre las variables y los resultados del cuestionario IS-26, por lo que se obtuvieron que 6 variables sí mostraban significación estadística, por lo que también mostraron un coeficiente de determinación o de R cuadrado de 0,291, lo que significa que más o menos el 30% de los resultados se explicaban por dichas variables. Además, se obtuvieron diferentes datos de los formularios sobre estas. Para empezar, con respecto a la variación de peso, más de la mitad de los encuestados, más o menos un 53%, afirmaron que su peso había variado con respecto a los últimos meses. Sin embargo, 440 personas, un 47%, aseguraron que su peso se había mantenido constante. Por otra parte, un 10% del total afirmaron que tenían familiares que habían padecido algún tipo de TCA. Además, se midió la calidad de las relaciones familiares entre los participantes y su entorno familiar en una escala del 1 al 5, en la que el 1 era una relación pésima y el 5 era muy buena. De esto extrajimos que el 2,15% afirmó tener una relación muy mala con sus familiares, frente al 51,39% que dijo que las relaciones eran muy buenas. Además, las chicas recibieron, respecto a la edad de recepción del primer teléfono, las chicas tuvieron una edad media de 10,84 años, muy similar a la de los chicos, que fue de 10,39. Un 32% afirmó tener sentimientos de depresión, desesperanza, ansiedad o pensamientos o comportamientos obsesivo-compulsivos. Y por último, unas 325 personas, un 35%, afirmó tener la necesidad de cambiar su físico para poder encajar con los estándares de la sociedad. En contraposición a lo estipulado en las hipótesis iniciales, se ha demostrado que el resto de variables no han tenido en verdad una influencia a la hora del desarrollo de los TCA. Este es el caso de la variable del sexo, por ejemplo, ya que las chicas obtuvieron un 11% de riesgo de padecer TCA frente a los chicos que obtuvieron un 4%, lo que podía parecer que el sexo era una variable de riesgo de TCA, pero este hecho se desmintió a la hora de realizar los modelos de regresión lineal. Lo mismo ocurre con otras variables como son la edad, la zona geográfica, la renta familiar o el rendimiento académico.
dada la novedad de las redes sociales, se realizó un modelo de regresión lineal que profundizó en la influencia de estas, utilizando las siguientes variables. Primero, ¿aspiras a ser igual que los personajes públicos que ves en redes sociales? ¿Sientes la necesidad de cambiar tu físico para poder encajar con los prototipos de belleza que impone la sociedad actual? Luego también la edad en la que se tuvo el primer móvil y el tiempo dedicado a las redes sociales. El coeficiente de determinación de las cuatro juntas conformó un 0,193 sobre el resultado de I26, aunque la última variable no mostró mucha influencia significativa, ya que al recalcular el porcentaje, el coeficiente sin ella, se obtuvo un valor de 0,191. Para la variable de sientes la necesidad de cambiar tu físico para poder encajar con los prototipos de belleza de la sociedad actual, se obtuvo un valor de riesgo relativo de 5,14, lo que significa que si se responde de forma afirmativa, tienes 5 veces más de posibilidad de poder tener ese riesgo de padecer un TCA que si hubieses respondido de forma negativa. Los datos obtenidos en este estudio han permitido trazar el perfil de la persona con riesgo de padecer TCA. Esta sería una chica con algo más de 14 años que estudia en tercero de la ESO. Reside o en Pamplona o en Tudela y es académicamente aplicada, lo que significa que no ha repetido el curso, sus notas están en torno al bien y al notable y no suspende ninguna asignatura. Y por último, el nivel de renta económico es medio de su familia. 2 décadas después del último artículo sobre prevalencia de riesgo de TCA en adolescentes de Navarra, teniendo en cuenta datos que incluyen a participantes de ambos sexos y adaptándose a la emergente problemática que suponen las redes sociales, este estudio ha conseguido actualizar la información que tenemos sobre estos trastornos, además de identificar factores que afectan a su desarrollo. Invisibles a ojos de mucha gente, el proyecto consigue sacar a la luz factores que influyen en su aparición, como aquellos relacionados con las redes sociales. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta estaremos encantados de responder.